Durante junio de 1964, un grupo de bandoleros, autodefensa o sencillamente campesinos armados dieron nacimiento a la guerrilla de las FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Eran liberales, con ideas comunistas, en un momento en el que estas doctrinas eran prohibidas y perseguidas por los principales gobiernos del continente y del mundo entero. Llevó a este grupo de colombianos a refugiarse en las montañas de Colombia. Datos importantes. Año de creación: 27 de mayo de 1964. Lugar: Marquetalia, Tolima. Líder fundador: Manuel Marulanda Vélez. Presidente de la época: Guillermo León Valencia. Gestión militar: Operación Marquetalia. El Estado colombiano lanza 16.000 soldados contra 48 guerrilleros en Marquetalia. ¿Dónde queda Marquetalia? La República de Marquetalia es como se le conoció a un pequeño territorio del corregimiento de La Gaitana, municipio de Planadas en el departamento del Tolima. Ese mismo día, otros 3 helicópteros dejaron caer más de un centenar de soldados, cuya misión era tomarse a como diera lugar el pequeño caserío que servía de refugio a un puñado de guerrilleros comandados por Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Aunque solo vivían 50 familias en esa área, Marquetalia se había convertido en un símbolo de lo que las autoridades llamaban repúblicas independientes, término acuñado en octubre de 1961 por el senador Álvaro Gómez Hurtado, para referirse a los territorios dominados por la guerrilla comunista que sobrevivió a la violencia de los años 50 y que no se acogió a las diversas amnistías decretadas por los gobiernos de Gustavo Rojas Pinilla y el Frente Nacional. La Operación Marquetalia, como se le conocería en adelante a esa acción militar, fue la fase culminante de una gran campaña lanzada por el gobierno de Guillermo León Valencia en enero de 1964 con el propósito de eliminar los grupos de bandoleros en que había terminado convertidas las guerrillas liberales del norte del Tolima, mantener el control sobre la zona central del departamento y adelantar operaciones encaminadas a producir el aislamiento efectivo de los núcleos comunistas en armas del sur y tratar de conjurar de paso la grave crisis política que atravesaba el país. 5 hombres han marcado la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo. Fue el fundador y líder hasta su muerte. Tiro Fijo, apodado así por su puntería, fue en su juventud campesino, leñador, panadero, carnicero y tendero, antes de tomarse las armas en los años 50 de la violencia partidista, movimiento que se desembocó en la creación de las FARC. Luis Alberto Morantes, alias Jacobo Arenas, fundó junto a Tiro Fijo el movimiento guerrillero de las FARC. Fue el principal ideólogo con una teoría marxista-leninista. Promovió durante el gobierno de Belisario Betancur en los años de 1982 a 1986 la firma de una tregua que fue suscrita el 28 de marzo de 1984, pero que solo duró unos meses. Se le atribuye la transformación de las FARC de pequeño grupo de combatientes campesinos en una guerrilla con control territorial en algunas zonas. Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, sindicalista en el departamento del Caquetá, se unió en los años 70 a la guerrilla y escaló posiciones hasta llegar a ser miembro del secretariado, órgano de dirección de las FARC, y con los años se convirtió en el número 2, después de Tiro Fijo.
Fue pareja de Olga Marín, hija de Tiro Fijo, y fungió como responsable del área internacional de la guerrilla, con protagonismo en San Vicente del Caguán durante el fallido proceso de paz con el gobierno Pastrana. Guillermo León Sánchez, alias Alfonso Cano, fue el segundo en asumir la jefatura de las FARC el 25 de mayo del 2008, cuando se confirmó la muerte de Tiro Fijo. A diferencia de los otros cuadros de las FARC, de origen campesino, Alfonso Cano nació en el seno de una acomodada familia bogotana y estudió Derecho y Antropología en la Universidad Nacional. Fue líder de la Juventud Comunista JUCO y perteneció al Partido Comunista Colombiano PCC, vínculo que lo llevó en los años 70 a sumarse a las filas de las FARC, donde se convirtió en uno de los hombres más cercanos a Jacobo Arenas, a quien sucedió como ideólogo. Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timo León Jiménez o Timochenko, el actual número 1 de las FARC, asumió la comandancia de esa guerrilla el 5 de noviembre del 2011, un día después de la muerte de Alfonso Cano, con lo cual se convirtió en el tercer y último líder de ese grupo armado. Timochenko ingresó en las FARC en 1982, después de estar vinculado en los años 70 a la JUCO y de estudiar medicina y cardiología en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú y en Cuba. Bajo su mando, las FARC se sentaron a dialogar con el gobierno en La Habana en noviembre del 2012, proceso que concluyó el pasado 24 de agosto con un acuerdo de paz que Timochenko firmaría el 26 de noviembre en Cartagena con el presidente colombiano Juan Manuel Santos. La financiación para sus actividades tenía múltiples orígenes. Según un estudio realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero, sus siglas UIAF, del Ministerio de Hacienda de Colombia, en el año 2003, la principal fuente de ingreso de las FARC fue el cobro de rescates por secuestros y el robo de ganado, obteniendo ganancias de 19 millones de dólares estadounidenses. Las ganancias obtenidas del narcotráfico eran el 30% del total y la mayor parte del dinero que obtenían por este delito era por el impuesto del gramaje, el cual era pagado por cada gramo producido por los campesinos, cocaleros y grupos narcotraficantes. Se afirma que las FARC obtenían el 78% de sus recursos por parte del narcotráfico, recaudando más de 1.000 millones de dólares al año solo por venta de droga. La minería de carácter ilegal, es decir, aquella que no está reglamentada por el gobierno colombiano, esta actividad ganó terreno en las finanzas de las FARC desde el año 2010 aproximadamente. Esto debido a que las actividades relacionadas al narcotráfico fueron reducidas por la acción de la fuerza pública, lo que los obligó a encontrar una fuente de financiación alternativa e igual de rentable: la minería ilegal, en especial la explotación de oro. La extorsión a través de llamadas y a través de visitas se convirtieron en una forma de vacunas. Le significaban a las FARC más de 600 millones de dólares al año. Alrededor de 25 ciudadanos extranjeros militaron en el grupo guerrillero de las FARC. Entre ellos, los más conocidos fueron Tanja Niemeyer, también conocida como Alexandra Nariño, es una exguerrillera holandesa, miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Fue una de las líderes más destacadas de las FARC hasta su desmovilización en el año de 2016 y formó parte de la negociación en Cuba para los diálogos de paz entre el gobierno Santos y FARC. Es considerada, junto a Victoria Sandino, una de las abanderadas de esta guerrilla en la igualdad de género. Natalie Mistral
Conocida en las FARC con el alias de Natalia Mistral, esta francesa dejó su empleo de trabajadora social en Montpellier, al sur de Francia, para dedicarse a la lucha armada en el Chocó, departamento del Pacífico colombiano. Facundo Morales, un argentino que se incorporó al grupo guerrillero de las FARC en el año del 2003. Morales, según información del Ejército, militó en las Juventudes Comunistas de Argentina y antes de ingresar al grupo guerrillero se movió por Ecuador, Cuba, Paraguay, Brasil, Perú y Chile. Camilo, o el argentino como fue conocido, tenía la misión de organizar masas, trabajos con los pobladores en los municipios de Huila y Caquetá. Manuel Olarte Céspedes, ciudadano chileno, quien lidera el Frente Político Manuel Rodríguez, apareció en el computador de Raúl Reyes como uno de sus más asiduos visitantes. Su experiencia en campañas a favor de candidatos del Partido Comunista lo han convertido en ficha clave para la expansión de movimientos bolivarianos en su país.